Hace unos 40.000 años, en algún punto de Eurasia, un grupo de humanos se reunió alrededor de una hoguera improvisada. El fuego crepitaba mientras las sombras danzaban en las paredes de roca. Sus rostros, iluminados a medias, reflejaban un linaje complejo, uno que ellos mismos desconocían. Entre ellos había miradas distintas. Algunos con mandíbulas más robustas, otros con cráneos ligeramente más anchos, como si la naturaleza hubiera mezclado moldes diferentes en un mismo linaje. No lo sabían, pero dentro de sus células se escondía un rastro de encuentros pasados, un legado genético que no pertenecía por completo al Homo sapiens. Esta imagen inicial no es una invención arbitraria, es la proyección de lo que hoy sabemos gracias al análisis del ADN antiguo, ese archivo biológico que sobrevive en huesos y dientes fosilizados y que nos revela un relato sorprendente. Cuando los científicos lograron secuenciar por primera vez el genoma de los neandertales en 2010, hallaron algo inesperado. Fragmentos de su herencia seguían vivos en nosotros. Entre el 1 y el 4% del genoma de las poblaciones actuales fuera de África proviene de estos primos extinguidos. Pero lo más desconcertante no fue solo confirmar que nos cruzamos con los neandertales, sino descubrir que en ese mapa genético aparecían huellas de otros cruces, con especies que aún no hemos identificado con certeza. Los restos hallados en la cueva de Denisova, en Siberia, en 2008, fueron otro golpe de realidad. De un pequeño fragmento de hueso, apenas la falange de un dedo meñique, se reconstruyó un genoma completo que no era ni de Neandertal ni de Homo sapiens, sino de una especie desconocida, los denisovanos. Su ADN vive hoy en poblaciones de Oceanía y del sudeste asiático, con porcentajes que pueden llegar hasta un 6%. Y sin embargo, incluso al sumar neandertales y denisovanos, los científicos encontraron algo más. Fragmentos genéticos que no corresponden a ninguno de los dos huellas de un cruce con un linaje aún misterioso, tal vez una especie humana perdida en el tiempo. Imagine la escena. Dos grupos se encuentran en la penumbra de un valle glacial con la desconfianza inicial marcada en los gestos, y luego poco a poco las barreras se disuelven dejando descendencia que siglos más tarde nos permite seguir el rastro. Es una reconstrucción hipotética, sí, pero respaldada por la evidencia genética. Esta primera parte de nuestro viaje nos recuerda algo esencial. No estamos hechos de una sola raíz pura, sino de una maraña de ramas entrelazadas. Cada uno de nosotros lleva consigo fantasmas genéticos de especies olvidadas, huellas de encuentros que ocurrieron bajo cielos que ya no existen. Y esta historia, lejos de estar completa, apenas comienza. Si quieres seguir explorando conmigo este mapa oculto en nuestra sangre, suscríbete. Lo que descubriremos juntos es mucho más fascinante de lo que imaginamos. Imagina entrar en una cueva helada de Siberia. La luz de la linterna apenas alcanza a iluminar el suelo cubierto de polvo milenario. Allí, entre fragmentos de hueso dispersos, los arqueólogos encuentran lo que parece un simple resto animal, irrelevante a primera vista. Pero no lo es. Esa diminuta pieza ósea, a veces apenas del tamaño de una uña, contiene la clave para reconstruir capítulos enteros de la historia humana. Hablamos del ADN antiguo, una de las herramientas más revolucionarias de la arqueología moderna. ¿Cómo se recupera algo tan frágil después de decenas de miles de años? El procedimiento es delicado. En laboratorios especialmente diseñados con filtros de aire y trajes protectores, los investigadores pulverizan una pequeña porción del hueso y extraen el material genético que aún resiste, atrapado en los microporos minerales. Cada molécula de ADN, aunque fragmentada y degradada, se convierte en una letra de un código ancestral. Gracias a técnicas como la secuenciación de nueva generación, es posible recomponer ese rompecabezas, aunque falten piezas, y compararlo con genomas conocidos. Fue exactamente así como se reveló la existencia de los denisovanos. Un hueso hallado en 2008 que, al ser analizado, mostró un genoma distinto a todo lo que conocíamos. Desde entonces, cada descubrimiento ha abierto más preguntas que respuestas. Porque al comparar estos genomas antiguos con el nuestro, los científicos encontraron segmentos fantasma, cadenas de ADN que no encajaban ni con neandertales, ni con denisovanos, ni con sapiens, señales de cruces con linajes aún desconocidos. Es como si en el gran árbol genealógico de la humanidad hubiera ramas borradas, pero cuyos frutos siguen vivos en nosotros. Aquí es donde la ciencia se vuelve casi detectivesca. No tenemos esqueletos completos, ni cráneos que podamos mostrar en un museo, pero tenemos las huellas invisibles de aquellos encuentros grabadas en nuestra sangre. Cada fragmento extraño es como un mensaje encriptado, una carta escrita hace 100.000 años y abierta recién hoy. Y lo más asombroso es que no se trata de anécdotas aisladas.
La genética moderna ha confirmado que el ADN humano es un mosaico. Parte sapiens, parte neandertal, parte denisovano y tal vez parte de otras especies que aún no hemos identificado. En este punto cabe detenerse y pensar, ¿qué significa ser humano si dentro de nosotros late el legado de especies desconocidas? La arqueología tradicional basada en fósiles y herramientas ya nos contaba una historia fascinante pero incompleta. Con el ADN antiguo, la historia se vuelve íntima. Nos habla de cuerpos que se encontraron, de miradas que se cruzaron y de descendencia que hoy camina entre nosotros. Imagina que la historia de la humanidad fuera un pergamino en constante reescritura. Cada vez que dos grupos humanos se encontraban, no solo intercambiaban fuego, herramientas o alimentos, también intercambiaban genes. Ese proceso, conocido como introgresión genética, es la razón por la cual hoy llevamos en nuestro ADN fragmentos que no provienen exclusivamente de Homo sapiens. ¿Pero qué significa exactamente introgresión? Significa que tras los encuentros reproductivos entre diferentes especies humanas, por ejemplo entre sapiens y neandertales o sapiens y denisovanos, parte del material genético de esos linajes se integró en el nuestro y lejos de diluirse por completo, sobrevivió, se transmitió y en algunos casos resultó ventajoso. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en nuestro sistema inmunológico. Estudios publicados en revistas como Nature y Science han demostrado que ciertos genes relacionados con la defensa contra patógenos, particularmente los del complejo HLA, que regula la respuesta inmune, provienen de los neandertales y los denisovanos. En otras palabras, parte de nuestra capacidad actual para resistir enfermedades no se debe solo a la evolución de los sapiens, sino a la herencia genética de esos encuentros con otras especies humanas. Y no solo hablamos de inmunidad. Algunos fragmentos de ADN neandertal y denisovano también han influido en nuestra adaptación al entorno. En poblaciones tibetanas, por ejemplo, se identificó un gen clave para la adaptación a grandes altitudes, llamado EPAS1. Este gen, que permite tolerar niveles bajos de oxígeno sin sufrir hipertensión pulmonar, proviene directamente de los denisovanos. Es un caso extraordinario, un rasgo genético de una especie extinguida que sigue vivo, porque fue útil para sobrevivir en condiciones extremas. Pero la introgresión genética también tiene un lado oscuro. Algunas variantes heredadas de los neandertales se han vinculado con mayor predisposición a enfermedades autoinmunes, a problemas metabólicos o incluso a complicaciones durante el embarazo. Es decir, el legado de aquellos encuentros no siempre fue positivo. La herencia es compleja y a veces arrastra vulnerabilidades junto con fortalezas. Lo más fascinante de todo es pensar en cómo ocurrió. No hablamos de un evento aislado, de un solo encuentro en el tiempo. Las pruebas sugieren múltiples olas de mezcla en distintas regiones y épocas a lo largo de decenas de miles de años. Imagine la escena. Grupos de sapiens avanzando por los bosques de Europa, encontrándose con comunidades neandertales en valles y cavernas, compartiendo espacios, recursos y vidas. Cada contacto dejaba huellas invisibles que hoy podemos rastrear en los laboratorios. Esta es la esencia de la introgresión. No somos un linaje puro y aislado, sino el resultado de una historia compartida con otros humanos que ya no están. Y si esto te sorprende, espera a la siguiente parte. Allí veremos cómo la genética ha revelado que no solo nos cruzamos con neandertales y denisovanos, sino con linajes aún más enigmáticos, verdaderos fantasmas genéticos que nunca hemos visto en fósiles, pero que siguen vivos en nosotros. En los laboratorios donde se estudia el ADN antiguo, los científicos se han encontrado con un enigma que parece sacado de una novela. Fragmentos de material genético que no encajan ni con neandertales, ni con denisovanos, ni con Homo sapiens. Son huellas de un linaje humano desconocido que nunca hemos visto en un fósil completo, pero que vive silenciosamente en nuestro genoma. A estos rastros se les ha llamado fantasmas genéticos. ¿Cómo es posible detectar la presencia de una especie de la que no tenemos huesos ni herramientas? La respuesta está en la comparación. Cuando los investigadores secuencian el ADN de neandertales o denisovanos y lo comparan con el nuestro, esperan encontrar similitudes claras. Pero de pronto aparecen secuencias que no pertenecen a ninguno de esos linajes. Son como páginas de un libro arrancado que alguien volvió a pegar en nuestra historia sin que sepamos de dónde proceden. Un ejemplo revelador se encontró en los denisovanos. Al analizar su genoma, los científicos descubrieron que incluso ellos mismos llevaban fragmentos que no eran ni denisovanos ni neandertales. En otras palabras, también ellos se cruzaron con una especie anterior o paralela, aún más desconocida, tal vez descendiente de los primeros Homo erectus que habían salido de África mucho antes. Esto abre una pregunta inquietante. ¿Cuántos linajes humanos desaparecieron sin dejar rastro fósil suficiente
pero sobrevivieron en forma de pequeñas huellas en nuestra sangre. Estudios genómicos realizados en poblaciones africanas actuales también sugieren la presencia de este mestizaje fantasma. Algunos fragmentos de ADN no coinciden con nada conocido, lo que indica que en África, el continente más diverso en términos genéticos y la cuna de la humanidad, también hubo encuentros con linajes aún no identificados. Imagine por un momento la escena. En algún valle africano hace más de 200.000 años, grupos de Homo sapiens tempranos se cruzan con otra población humana, diferente, quizás más primitiva o simplemente distinta en su aspecto, pero lo bastante cercana biológicamente como para tener descendencia fértil. No tenemos sus cráneos, no tenemos sus cuevas, pero sí tenemos sus genes. Es como si la Tierra hubiera borrado sus huellas visibles, pero no pudo borrar el eco en nuestra biología. Estos fantasmas genéticos nos obligan a replantear nuestra visión lineal de la evolución. La humanidad no fue una carrera de relevos donde una especie entrega el testigo a la siguiente. Fue más bien una red compleja de encuentros, mezclas y desapariciones. Algunos linajes se extinguieron en cuerpo, pero no del todo en herencia. Y ahí está lo sorprendente. Cada uno de nosotros es, en parte, descendiente de seres humanos que jamás hemos visto ni veremos. Cuando pensamos en el legado de estos cruces con especies humanas desaparecidas, solemos imaginarlos como simples fragmentos de ADN, letras en un código silencioso. Pero lo cierto es que esas letras han tenido consecuencias concretas, palpables, en la forma en que vivimos, enfermamos, nos defendemos e incluso en cómo percibimos nuestro entorno. La ciencia empieza a descifrarlo, y los resultados son tan fascinantes como inquietantes. Tomemos el ejemplo del dolor. Un estudio publicado en Current Biology en 2020 demostró que algunas variantes genéticas heredadas de los neandertales están asociadas con una mayor sensibilidad al dolor en poblaciones modernas. ¿Qué significa esto? Que algunas personas, sin saberlo, sienten los estímulos dolorosos de manera más intensa porque llevan en sus células un legado ancestral de hace más de 50.000 años. ¿Fue esto una ventaja o una desventaja? Quizás en un entorno hostil, donde detectar rápidamente una herida o un peligro era crucial, sentir más dolor significaba sobrevivir. Otro ejemplo impactante se encuentra en la respuesta inmunitaria. Genes relacionados con la inflamación y la defensa contra virus, heredados tanto de neandertales como de denisovanos, nos han protegido frente a enfermedades infecciosas, pero también han aumentado la predisposición a alergias y enfermedades autoinmunes en el presente. Un precio inesperado. Lo que ayer fue un escudo, hoy puede convertirse en una carga. Y no se trata solo de inmunidad o dolor. Hay evidencias de que fragmentos de ADN denisovano contribuyen a la capacidad de adaptación a ciertos entornos. Ya mencionamos el gen EPAS1 en los tibetanos, pero no es el único. Politz. En Melanesia, por ejemplo, algunos genes vinculados al metabolismo de las grasas y a la respuesta a climas tropicales parecen provenir de ese misterioso linaje. Lo fascinante es pensar que nuestros ancestros no eligieron estas herencias. Fueron producto de encuentros fortuitos, de relaciones que ocurrieron en cuevas, bosques o llanuras, y cuyos efectos se siguen sintiendo en nuestra biología. Y si vamos un paso más allá, surge una pregunta provocadora. ¿Pudo este mestizaje influir también en nuestro comportamiento, en cómo procesamos emociones o percibimos la realidad? La respuesta, aunque todavía en el terreno de la investigación, empieza a perfilarse. Algunos estudios apuntan a que ciertas variantes neandertales están vinculadas con el sueño y el ritmo circadiano, es decir, con la forma en que nuestro cuerpo regula el descanso en función de la luz solar. Podría ser que los neandertales, adaptados a latitudes más altas, nos transmitieran ajustes que hoy condicionan hasta cuándo dormimos o cómo soportamos el invierno. Una idea que hasta hace unas décadas habría parecido pura especulación, hoy se abre paso en la frontera entre genética, biología y antropología. En resumen, no llevamos solo genes ajenos, llevamos fragmentos de modos de vida ajenos, adaptaciones que pertenecieron a otros y que aún laten en nosotros. Imagina la escena. Una llanura helada en Europa hace unos 45.000 años. Entre la bruma matinal, un grupo de Homo sapiens avanza lentamente, siguiendo el rastro de bisontes. Sus cuerpos son más esbeltos, sus herramientas más finas, sus ropas cosidas con agujas de hueso. A lo lejos, otra figura emerge entre las rocas, más baja, más robusta, con hombros anchos y un cráneo distinto. No es un animal, no es un enemigo desconocido, es un neandertal. En ese instante, dos mundos se cruzan. Los antropólogos no pueden decirnos qué pasó exactamente en aquel primer encuentro, pero los rastros genéticos dejan claro que no se trató de un simple choque y huida.
Hubo repetición, hubo contacto sostenido, hubo descendencia. ¿Cómo sucedía? Podemos reconstruirlo a partir de lo que sabemos de ambos linajes. Los neandertales eran cazadores expertos, adaptados al frío, con un conocimiento íntimo de cuevas y valles europeos. Los sapiens, llegados desde África, traían consigo nuevas estrategias de caza, adornos personales, formas de expresión simbólica más desarrolladas. El choque entre ambas culturas pudo ser tenso, incluso violento, pero también pudo convertirse en alianza. Quizás compartieron un botín de caza, quizás observaron con curiosidad el modo de encender el fuego del otro, quizás las miradas se transformaron en algo más. Y de esos encuentros surgieron niños híbridos. No hablamos de una anécdota aislada. Los datos genéticos indican múltiples olas de mestizaje a lo largo de miles de años. No fue un accidente único, fue un patrón repetido. Lo mismo ocurrió más al este, en las montañas de Asia, donde los sapiens se cruzaron con los denisovanos. Allí, en cuevas como la de Denisova en Siberia, se han encontrado pruebas extraordinarias. Un fragmento óseo de una adolescente, apodada Deni, cuyo genoma reveló que era hija de madre neandertal y padre denisovano. Un híbrido de primera generación. Un testimonio silencioso de que aquellos encuentros no solo fueron posibles, sino reales y frecuentes. Pero no todo era armonía. Es probable que hubiera conflictos, enfrentamientos por territorio, competencia por presas y recursos. Y, sin embargo, la historia genética demuestra que pese a las tensiones, la atracción, la curiosidad o la necesidad lograron imponerse. Porque la biología es pragmática. Cuando las especies son lo bastante cercanas, las barreras se rompen. Lo que queda para nosotros son las huellas de esas uniones improbables guardadas en el ADN. Ahora bien, si estos encuentros ocurrieron tantas veces, ¿qué pasó con los híbridos? ¿Eran aceptados por ambos grupos? ¿Tenían ventajas biológicas o sufrían desventajas? La arqueología aún busca respuestas, pero lo que sabemos es que su legado sobrevivió. Los híbridos nacidos de estos encuentros no eran simples curiosidades biológicas, eran portadores de un puente entre mundos. Imagine una cueva europea hace 40.000 años. Una niña híbrida juega cerca de la fogata, su cabello oscuro reflejando la luz de las llamas, mientras observa a los adultos tallando huesos y preparando la carne de caza. Su rostro es un mosaico de rasgos, mezcla de Homo sapiens y neandertal. Para los científicos, esos rasgos físicos se traducen en genes que sobrevivieron porque ofrecían ventajas, un sistema inmunitario reforzado, una capacidad para tolerar climas fríos o incluso adaptaciones metabólicas que permitían sobrevivir en entornos extremos. Los híbridos no eran solo portadores de genes extraños, eran transmisores de nuevas estrategias de vida, de resistencia, de conocimiento práctico que ayudó a los sapiens a expandirse más allá de África. La evidencia genética sugiere que algunas de estas ventajas fueron decisivas. Los grupos que incorporaron genes neandertales o denisovanos lograron colonizar latitudes que sin esas adaptaciones habrían sido prácticamente inhabitables. Pero no todo fue inmunidad o frío. Algunos genes heredados de estos encuentros pudieron influir en el comportamiento, en la percepción del entorno, en la interacción social. Es probable que los híbridos tuvieran que aprender a moverse entre culturas, a interpretar señales de ambos grupos, a sobrevivir en un mundo que exigía flexibilidad y astucia. Cada uno de ellos era un nodo de adaptación, un puente biológico y cultural que permitió que la información, las habilidades y la resistencia se propagaran de manera más efectiva. Con el tiempo, los genes que conferían ventajas se mantuvieron, mientras que otros se fueron diluyendo. Así, hoy llevamos en nuestra sangre rastros de decisiones, movimientos y encuentros que ocurrieron hace decenas de miles de años, mezclados con las huellas de especies que jamás volveremos a ver. Cada uno de nosotros es, de alguna manera, un testimonio viviente de esos híbridos, de la capacidad de nuestra especie para absorber, integrar y continuar, incluso cuando el mundo era más hostil y desconocido. Las cuevas, los fósiles y los fragmentos de ADN antiguo nos permiten reconstruir no solo quiénes éramos, sino cómo sobrevivimos, a través de la mezcla, la adaptación y la resiliencia biológica. Los híbridos de entonces nos recuerdan que la identidad humana nunca ha sido lineal, nunca ha sido pura, siempre ha sido un mosaico de encuentros, de aprendizajes compartidos y de genes que cruzan las fronteras de las especies. Incluso hoy, esos fragmentos de ADN de especies desconocidas siguen actuando como ecos invisibles dentro de nosotros. No son reliquias muertas, son pequeñas fuerzas que han moldeado nuestra fisiología, nuestra resistencia y quizá nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Algunos de estos genes fantasma parecen intervenir en la regulación del sistema inmunitario,
ayudándonos a responder a virus y bacterias, mientras que otros afectan la pigmentación de la piel, el metabolismo de grasas o la tolerancia a la altitud. En otras palabras, la adaptación de nuestros ancestros a climas extremos o a entornos hostiles se conserva, inscrita en cada célula, incluso cuando ya no hay vestigios visibles de aquellos linajes que los aportaron. La presencia de estos fragmentos también plantea interrogantes sobre nuestra evolución conductual. Estudios recientes sugieren que ciertos genes heredados de neandertales podrían influir en patrones de sueño, en la respuesta al estrés e incluso en la propensión a ciertos rasgos cognitivos. No significa que seamos neandertales ni que haya rasgos puros de otra especie. Significa que cada individuo moderno lleva un mosaico de adaptaciones antiguas, resultados de encuentros lejanos y decisiones biológicas que ocurrieron en cuevas, valles y bosques de un planeta frío y peligroso. Lo extraordinario es que estos genes no solo sobreviven por casualidad. La selección natural los ha preservado cuando ofrecían ventajas y ha eliminado en buena medida aquellos que resultaban perjudiciales. Así, en nuestro ADN encontramos un registro no solo de lo que fue, sino de lo que ayudó a que la humanidad prosperara. Cada fragmento es una historia de supervivencia, un testimonio silencioso de encuentros que ocurrieron hace decenas de miles de años y que, sin que lo supiéramos, moldearon la especie que hoy somos. Mientras caminamos por ciudades, viajamos por carreteras o trabajamos frente a pantallas, llevamos con nosotros vestigios de especies que desaparecieron hace milenios, fragmentos que definieron nuestra adaptación al mundo y, en algunos casos, nuestra manera de pensar y sentir. Comprender este mosaico es más que un ejercicio académico. Es reconocer que la humanidad es y siempre ha sido un producto de la interacción, del mestizaje y de la resiliencia compartida. La biología nos enseña que la línea entre nosotros y ellos siempre ha sido más borrosa de lo que imaginamos, y que cada encuentro, cada cruce de linajes ha dejado marcas indelebles en nuestra historia. La huella genética de esos encuentros no solo nos habla de adaptación y supervivencia, también actúa como un mapa que nos permite rastrear los movimientos de nuestros ancestros. Gracias al ADN antiguo, los científicos han podido reconstruir rutas migratorias que hasta hace unas décadas eran pura especulación basada en fósiles y herramientas. Cada fragmento heredado de neandertales, denisovanos o linajes desconocidos funciona como una señal geográfica. Nos dice dónde vivieron, cuándo se encontraron con sapiens y cómo sus genes se dispersaron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la presencia de ADN denisovano en poblaciones de Papúa Nueva Guinea y Australia indica que nuestros ancestros sapiens, al llegar al sudeste asiático, no viajaron solos. En algún momento, se encontraron con grupos de denisovanos que habían poblado la región durante miles de años. La integración genética no fue un evento puntual, sino una serie de encuentros que dejaron un rastro persistente. De forma similar, el ADN neandertal está presente en casi todos los humanos fuera de África, señal de que múltiples olas de sapiens que salieron del continente africano se cruzaron con estos primos en Europa y Asia Occidental. Incluso los fragmentos más enigmáticos, esos fantasmas genéticos, sirven como indicios de poblaciones humanas que desaparecieron antes de que pudiéramos registrar sus fósiles, pero cuyos genes sobreviven en quienes caminamos por el planeta hoy. Así, el mapa genético se convierte en una cartografía invisible de la historia humana. Cada población moderna es un mosaico de migraciones y encuentros. No solo nos permite saber de dónde venimos, sino también cómo el mundo prehistórico se convirtió en un espacio compartido entre especies, cada una adaptada a sus propios desafíos, pero entrelazada en un delicado tejido de supervivencia. Al combinar genética, arqueología y paleoantropología, los investigadores pueden imaginar escenas que nunca serán registradas en piedra ni hueso. Grupos que se cruzan en valles nevados, adolescentes híbridos aprendiendo a cazar, ancianos transmitiendo conocimientos de un linaje a otro. Lo invisible se hace tangible a través del ADN. Y cada descubrimiento nos obliga a reconsiderar la historia de la humanidad como una narrativa de interacción constante, mestizaje y adaptación. La expansión de Homo sapiens por Eurasia no fue una marcha uniforme. Fue un viaje lleno de encuentros, aprendizajes compartidos y decisiones biológicas que muchas veces marcaron la diferencia entre la supervivencia y la extinción. A pesar de los avances en genética y arqueología, gran parte del pasado humano sigue envuelto en misterio. Los fantasmas genéticos nos recuerdan que hay especies de las que apenas tenemos noticia, linajes que desaparecieron sin dejar fósiles significativos, pero cuyos genes persisten en nosotros. La ciencia moderna trata de descifrarlos, y cada fragmento revela historias que desafiaban nuestras expectativas. Algunos de estos genes influyen en la resistencia a enfermedades, en la adaptación a distintos climas o incluso en la forma en que metabolizamos ciertos nutrientes. Otros permanecen silenciosos, como ecos dormidos de un mundo que ya no existe.
La presencia de estos fragmentos también plantea preguntas profundas sobre la definición misma de humano. Cuando llevamos en nuestras células genes de especies desconocidas, nos damos cuenta de que la línea entre lo que consideramos sapiens y lo que consideramos otro siempre ha sido difusa. La humanidad es un tejido de interacciones, de encuentros que marcaron nuestra biología y nuestra historia. Cada fósil descubierto, cada análisis de ADN antiguo no solo nos dice quiénes éramos, sino que nos obliga a reinterpretar cómo la humanidad llegó a dominar el planeta. Estos linajes desconocidos pudieron aportar resiliencia, conocimiento tácito y adaptaciones clave, convirtiéndose en socios invisibles en la expansión de Homo sapiens. Al mirar nuestra biología hoy podemos vislumbrar los ecos de esos encuentros. Un patrón en el sistema inmunitario, un rasgo metabólico, una respuesta conductual que nos distingue y al mismo tiempo nos conecta con especies que ya no existen. La historia genética nos enseña que no hubo un camino lineal hacia la humanidad moderna, sino una red de influencias, interacciones y mestizajes que formaron el mosaico que somos. Entender este mosaico nos permite apreciar que el pasado no está muerto. Vive en cada célula de nuestro cuerpo, en cada adaptación que nos ha permitido prosperar y sobrevivir. Cada uno de nosotros lleva consigo testigos invisibles de aquellos mundos perdidos, recordándonos que la humanidad no es solo nuestra historia, sino la historia de muchas especies entrelazadas que de algún modo siguen caminando con nosotros. Al mirar atrás, a través de decenas de miles de años, podemos ver un panorama sorprendente. La historia humana no es una línea recta, sino una red compleja de encuentros, mestizajes y adaptaciones. Cada fósil, cada herramienta de piedra y cada fragmento de ADN antiguo nos habla de seres que cruzaron caminos, compartieron territorio y en algunos casos dejaron descendencia que aún vive dentro de nosotros. Los neandertales, los denisovanos y esos linajes desconocidos, los fantasmas genéticos, no son solo curiosidades de laboratorio, son parte de nuestra propia biografía biológica. Nos enseñan que la humanidad es resiliente, flexible y profundamente conectada. Cada fragmento genético heredado es un testimonio de supervivencia, de adaptación y de interacción entre especies que, aunque desaparecieron como grupos, dejaron su marca indeleble en quienes somos. Esta red de encuentros nos recuerda que no estamos solos en la historia. Somos el resultado de un diálogo milenario con mundos que ya no existen, pero que aún laten en nuestra sangre. La comprensión de estos cruces también nos ofrece una perspectiva más profunda sobre la diversidad humana actual. Nuestra capacidad de adaptación, nuestra resistencia y nuestra complejidad no surgieron de un linaje puro, sino de un mosaico de experiencias compartidas de intercambios que desafiaron fronteras y que siglos después siguen presentes en nosotros. Al final, lo que llamamos Homo sapiens no es una especie aislada, sino una historia viva de conexiones, encuentros y legados invisibles. Cada célula de nuestro cuerpo, cada rasgo físico o adaptación fisiológica lleva la memoria de estas interacciones. Y al contemplar nuestra historia de esta manera, comprendemos algo esencial. Ser humano no significa pertenecer a un único linaje, sino formar parte de una red mucho más amplia, donde cada encuentro, cada cruce y cada legado invisible contribuye a definirnos. El pasado no está separado de nosotros, vive en nosotros. Cada descubrimiento, cada fósil y cada secuencia de ADN antiguo nos permite acercarnos un poco más a entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo la humanidad logró persistir, conectando especies y linajes en un tejido de vida que continúa hasta hoy. Suscribirse a este viaje es aceptar que nuestra historia es más rica, más compleja y más asombrosa de lo que jamás hubiéramos imaginado, y que cada paso que damos está en diálogo con siglos de encuentros olvidados y mundos perdidos que nos habitan silenciosamente.